vamos a hablar del pecado. Y el pecado es como el raid. Puede que la gente diga, esto no es pecado. Puede que los expertos hablen y consideren que eso está bien. La charla que viene ahora, la voy a empezar con el raid. Muy bien, tenemos raid acá. Voy a tirar un poquito al aire para que... No. Bueno, vamos a hacer una cosa con el raid. Listo. Miren. Sí. Miren esto, muchachos. Atentos. El raid es bueno. Es decir, si ustedes tienen sed, por ejemplo, y ustedes necesitan beber algo, el raid es utilísimo para calmar la sed. ¿Seguro? Yo quisiera que alguno de ustedes me creyera, abra la boca, yo le echo un poquito de raid en la boca. Vos, de una, acuérdate que vos firmaste una cosa de exención de responsabilidad. Si quedas envenenado acá, Lazo no tiene ninguna responsabilidad, ¿listo? Eso es raid en serio. Eso es raid en serio, o sea, no es broma. ¿Seguro? Vayan llamando a los paramédicos. Hermano. ¿Quién más se atrevería? ¿Se atreverían en serio a tomar raid? ¿Saben cuál es el problema del mundo? Ese precisamente. Que hay gente que se atreve a tomar basura. Muchachos, el raid, ¿ustedes por qué me creen si ustedes el sentido común les indica que el raid los va, yo no sé si a matar de entrada, pero por lo menos te va a dejar con una diarrea crónica, hermano? No lo hago porque no quiero que afectes el retiro. Esto, no, y te vas a enfermar, porque esto es veneno. Con seguridad te vas a enfermar. Pero ¿qué tal si yo les insisto a ustedes que esto no es veneno y que no les va a hacer daño? ¿Dejará de hacerles daño? Si yo los convenzo y les argumento, ya te había convencido a ti. Él estaba feliz, tengo sed. Hermano, por Dios. ¿A poco me saca la lengua? Por Dios. ¿Ustedes cómo me van a creer que esto va a quitar la sed? Esto los va a matar, o por lo menos a enfermar gravemente. Ahora, pero vamos a ponernos todos de acuerdo. Digamos todos juntos, el raid quita la sed, todos. Otra vez. Otra vez. Muy bien, ¿alguna niña valiente? ¿Quién se atrevería? Miren, es raid en serio. O sea, esto no es broma. Lo acabo de coger. Ya huele, ¿cierto? ¿Quién se atrevería a tomar? ¿Alguna? ¿Quién se atrevería a tomar? ¿Ya cambió de opinión? Ok, necesito una persona. ¿Hay alguna persona acá que sea ingeniero, abogado, médico, doctor, que tenga algún título? ¿Tú eres? Abogada. ¿Y tú? Dios mío, bendito, dos abogados acá. ¿Y tú eres? Ok, abogada, administradora de empresas. Necesito que las tres se pongan de pie. Y van a explicarle a la gente que deben tomar el raid. Cada una va a dar un argumento. A ver, la administradora, cuéntale a la gente por qué es importante que tomen raid. Sí, uno claro. Uno en coma 4 años le cambia la vida. La ley lo dice. Muy bien. ¿Qué dice la niña? Muy bien. Dios mío bendito, se tienen que confesar, pero brutalmente. O sea, la confesión de ustedes, la confesión de ellas tres con exorcista, por favor. Me están hasta convenciendo, ¿será que sí es bueno? Ahora, listo. Ya nos pusimos todos de acuerdo, ya hubo personas estudiadas que lo han dicho. ¿Quién abre la boca? Yo le echo raid. Pero bueno, ya que sabes todo esto. ¿Quién como Dios? Bueno, la pregunta es, ¿por qué a pesar de que ya dijimos que el raid era bueno, que dijimos que quita la sed, de que ya todos en público nos pusimos de acuerdo y concordamos, estuvimos
hicimos una especie de convenio, convención, para decir que esto era bueno. ¿Y por qué a pesar de que los expertos, gente estudiada, ha dicho que esto es bueno, por qué no abren la boca y toman Raid? ¿Cómo, cómo? Que sabemos que no es así. Sabemos que no es así. ¿Y qué pasará? Conocemos la verdad. ¿Y qué pasaría si tomáramos? Aunque todo el mundo... Una larga vida de cucaracha, hermano. Muchachos, independientemente de que todo el mundo se ponga de acuerdo, independientemente de que los expertos digan algo, independientemente de que todo el mundo diga que es bueno, sabemos que el Raid es malo para el ser humano. Es más, lo dice la etiqueta. La etiqueta dice mata zancudos y ejercitantes de retiro. Es clarísimo. Clarísimo. El sentido común nos indica que independientemente de lo que cualquier persona diga, esto seguirá siendo malo. ¿Saben por qué? Porque la bondad o maldad del Raid no depende de lo que la gente piense, o de lo que la gente diga, o de lo que los expertos hablen. Si esto es veneno, será veneno, así le pongan etiqueta y moño de postre, o de lo que sea. Así le cambien el rótulo, así le cambien la presentación, así le echen aroma, será veneno y matará. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo? Independientemente de lo que la gente piense. Pues señores, vamos a hablar del pecado. Y el pecado es como el Raid. Puede que la gente diga, esto no es pecado. Puede que los expertos hablen y consideren que eso está bien. Puede que muchos se pongan de acuerdo. Y puede que hasta nos digan que prolonga la vida. Y hasta nos dicen que quita la sed. Pero el pecado, te guste o no, te terminará matando. Te terminará matando. Eso es lo que vamos a ver en esta charla, el tema del pecado. Y el pecado es una cosa, atentos, peor que el veneno. Porque ¿saben qué puede hacer el veneno? El veneno te puede generar una diarrea crónica o matarte a lo mucho. Pero mata tu cuerpo, tu alma sigue viviendo. ¿Saben qué hace el pecado? Es un veneno para el alma. Mata el alma eternamente. Por eso es tan delicado. Por eso es tan delicado. Muchachos, ¿ustedes creen que Dios alguna vez estaba en el cielo aburrido, sin nada que hacer y dijo, a ver hombre, ¿cómo le hago la vida miserable a los seres humanos? Ya sé, voy a ponerle una cantidad de reglas a los seres humanos para que esta gente viva aburridísima. Y le pongo estas reglas y apenas transgredan la regla, apenas violen la regla, entonces voy a caer con rayos y centellas a castigarlos. Si tú piensas que Dios es así, perdóname, no eres cristiano, no conoces al papá que nos presentó Jesús, no conoces al padre del hijo pródigo que le esperó con brazos abiertos y cuando regresó se colgó a su cuello y lo llenó, lo cubrió de besos, dice el texto. En latín dice, no dejaba de besarlo, no frenaba de besarlo. Ese es el Dios que nosotros tenemos, un papá maravilloso. No vayan a creer ustedes que Dios nos puso reglas por fastidiarnos la vida, no. ¿Saben qué hizo Él? Nos empezó a dar unos parámetros para que fuéramos felices. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque cuando yo amo a alguien, lo cuido y lo cuido con reglas. Yo entendí esto en el Museo del Louvre. El Museo del Louvre es quizá el museo más importante del mundo, está en París. Tuvimos la oportunidad de hacer una peregrinación a los santuarios marianos de Europa y pasamos por el Museo del Louvre. Entramos al museo, caminamos todo el museo, miento, en 2 horas caminamos el 10% del museo, son pabellones y pabellones y pabellones, y quien va al Museo del Louvre va fundamentalmente a ver la Mona Lisa, eso es lo que uno va a ver, la Mona Lisa de Da Vinci. Entonces tú vas y tú encuentras obras de arte por toda parte, de tal cosa, de tal artista, de tal época, y todas las obras se exponen en los pasillos. Pero de repente tú llegas a una cámara, a un cuarto especial, particular, supremamente protegido por cámaras, 4 guardas. Hay una especie de separador que te separa 2 o 3 metros de la imagen. La imagen está protegida por una película de seguridad de unos 10 centímetros de espesor. Es una cosa sorprendente. Entonces cuando uno llega allá, claro, todo es muy tensionante porque los guardas están pendientes de que no se mueva nadie extraño, de que no vayan a hacer nada, porque es la Mona Lisa, quizá el cuadro más importante del mundo. Entonces yo pensaba, claro, cuidan más lo que más quieren. Hay más reglas porque más quieren el cuadro. Ponen condiciones porque quieren proteger algo valioso. Ahí entendí por qué Dios
nos puso tantas condiciones a nosotros, tantas entre comillas, pero tan importantes condiciones, porque Dios nos ama tanto que quiere protegernos. Como tú eres tan valioso, Dios te ha dicho, este es el camino para que no te hieras, este es el camino para que no te hagas daño, por acá debes hacerlo bien. Y si uno no hace caso, y si uno dice, a mí no me parece, ¿por qué? Yo creo que no, todo el mundo dice que está bien, pues mijita, piensa lo que quieras, mijito, piensa lo que quieras, pero te terminarás envenenando con el pecado. Hoy todo el mundo dice, la homosexualidad, una cosa maravillosa, una cosa natural, todo el mundo, ya es hasta cultural el ser homosexual. Digo, si tú no tienes un amigo homosexual, estás out. Sí, ya es una cosa hasta cultural, acostarse con uno, con otra, es una cosa natural, todo el mundo lo hace. Que todo el mundo lo haga, que todo el mundo diga que está bien, que todo el mundo, que hasta los expertos le pongan rótulo, que hasta los expertos digan que está bien, no significa por eso que está bien. Uno tiene que apelar a la verdad. Yo tengo que apelar a lo que es en verdad. Y lo que es en verdad es clarísimo, una cosa contra la naturaleza. Amamos a los hermanos homosexuales, pero es evidente que esa relación homosexual es una cosa contra la naturaleza. Tú te llevas 20 hombres y 20 mujeres a una isla y al cabo de 300 años vas a encontrar 500 personas. Te llevas 20 hombres homosexuales con otros 20 hombres homosexuales a una isla, al cabo de 100 años vas a encontrar huesos. ¿Qué significa eso? Que la naturaleza misma me dice, eso no está bien. Así queramos forzar, así queramos llamar a expertos para que nos justifiquen. No, la naturaleza nos argumenta que eso no está bien. Ahora los psicólogos dicen, la masturbación, una cosa natural, hace parte de descubrir tu propio cuerpo. Claro, natural, hace parte de descubrir tu propio cuerpo. Eso lo dicen las personas que nunca han hablado con matrimonios destrozados por culpa de la masturbación. No solo porque la masturbación ha afectado la relación sexual al punto que hay hombres que ya no quieren tener sexo con sus mujeres y no solo masturbarse, sino además por las graves disfunciones sexuales que genera. Nada más la semana pasada me escribe una persona al Facebook a decirme, Wilson, quiero que me ayudes, acompáñame en oración, estoy en un proceso de conversión, me consagré a la Virgen María, pero en mi infancia y en mi juventud tuve un grave problema de masturbación. Ahora me he casado hace 3 meses con mi esposa y tengo un grave problema de eyaculación precoz. Eyaculación precoz es que prácticamente no puede tener una relación sexual placentera con su esposa. Ayúdame a orar porque tengo un grave problema de eyaculación precoz. Entonces no es que, ay, pero el psicólogo tal, digo hasta con una voz muy dulce, citando grandes autoridades de la psicología, que esto era una cosa buena. Mira, independientemente de cómo lo llamen, sigue siendo veneno, sigue haciéndote daño y desgraciadamente muchas veces nos daremos cuenta solamente después de habernos dado un golpe tremendo. Y muchas veces tendremos efectos y consecuencias irremediables. Por eso ahora que lo conocemos, debemos dar un paso atrás y empezar a ver qué es lo que Dios me dice. Porque si Dios me lo dijo es porque me ama. Porque Dios no me lo dijo para hacerme la vida imposible. Me lo dijo para cuidarme. Me lo dijo para que las cosas funcionaran bien. El pecado entonces, más allá, chicos, más allá de simplemente romper una ley, una regla, el pecado es romper el corazón del Padre. Eso es el pecado. Romper el corazón de mi Padre Celestial. Mi Padre que me ama y a mí no me importa y yo rompo su corazón. Mi papá que me dijo, mi amor, no hagas esto. Y no hagas esto porque quiero tu bien. Y no hagas esto no porque te quiero hacer la vida imposible. Muchachos, si tú fornicas, adulteras, caes en masturbación, en drogadicción, ¿eso en qué le va a afectar a Dios? Por Dios, no es que Dios diga, ay, estoy deprimido, mi hijo ha pecado. No, Dios se basta a sí mismo. Él es feliz en Él mismo. Él no necesita de nadie para ser feliz. Las reglas Dios no nos las puso por Él, nos las puso por nosotros, por ti, por mí. Por ti y por mí. O sea que el pecado me afecta es a mí. Claro que afecta a Dios, en la medida en que te afecte a ti. ¿Quién tiene hijos menores de 5 años? Levante la mano otra vez. Hijos menores de 5 años, muy bien. Va tu niña menor de 5 años caminando por unas escalas, de repente se enreda, baja las escalas como rebotando, suenan huesos por toda parte, el cráneo, y la niña queda tirada en el piso llorando y chapaleando. Un poquito cruel, ¿no? Yo lo cuento así como si nada, pero qué crueldad. Entonces uno dice, ay, a mí no me dolió. Yo soy papá y huesos perfectos, ojos perfectos, cabeza perfecta, y la niña ahí llorando, destrozadita, huesitos quebraditos. ¿Le duele al papá o no? ¿En dónde le duele al papá? ¿Se quiebra algún hueso el papá?
se le quiebran todos, porque los huesos de su hija son sus huesos, pero físicamente no le pasa nada. Así le pasa a papá Dios. Cuando tú pecas, no es que a Dios le pase algo, le pasa algo cuando te ve destrozado, tirado en la calle, despedazado. Por eso Dios te dice, no peques, hijo, no peques. Hay por ahí una teoría, cuidado, una teoría incluso que está haciendo carrera en muchos seminarios, incluso hay sacerdotes con esa teoría que va contra la iglesia, clarísimamente contra la iglesia, que dicen que pecado sería solamente aquello que ofendiera directamente a Dios. Es decir, blasfemia, por ejemplo, un sacrilegio, o una herejía, o apostatar, o coger la hostia y pisotearla. Eso es lo único que sería pecado. Todo lo otro serían errores. ¿Por qué? Porque, ¿cómo? ¿En qué voy a ofender yo a Dios si yo me acuesto con mi novia? ¿A quién le estoy haciendo daño? ¿En qué lo voy a ofender? ¿Sabes que sí lo estás ofendiendo? Por una razón. Porque estás escogiendo un amor distinto al de él. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo para que me entiendan. Hablé con un señor que tenía una moza, una aeromoza y una sucursal. El tipo era un chimbenguenchón. Entonces me decía el tipo, Wilson, mi intención no es ofender a mi esposa. Yo decía, Señor, ilumínalo o elimínalo. Claro que sí. Al escoger un amor distinto al de ella, estás escogiendo herirla, aunque no la estás golpeando, pero estás escogiendo un amor por encima del de ella. Todo pecado es escoger el amor propio por encima del amor a Dios. Aunque yo directamente no le ofenda, pero si Dios me dijo que no, yo digo, pues Señor, tú me dijiste que no. Si te amo debería hacerlo, ¿no? Debería no hacerlo. Pero si no te amo, prefiero hacerlo porque prefiero mi amor. Me prefiero a mí mismo. Eso en el fondo es el pecado, muchachos. He ahí la gravedad. El pecado es transgredir el corazón de Dios, partir el corazón de un Padre maravilloso que nos ama. Y después de Dios, el primer pecado ocurrió en el cielo en realidad. Hubo un ángel rebelde que le dijo a Dios, no obedeceré. Y al decirle no obedeceré, se rebeló él con la tercera parte de los ángeles del cielo, se rebelan y caen al infierno. Esto es clarísimo en las Sagradas Escrituras. Pero después hubo un pecado de un primer hombre y de una primera mujer llamados Adán y Eva, que sí existieron. Hay un documento importantísimo en la iglesia que se llama la Humani Generis. Y el Humani Generis del Papa Pío XII dice que nosotros creemos que existieron Adán y Eva. Y eso no va ni siquiera contra la ciencia no ha podido demostrar la no existencia de ellos. Más bien, cuando se descubrió el genoma humano, parece que todos tenemos una constitución, no me acuerdo exactamente del nombre, genomática, una constitución del genoma humano, como se llame técnicamente, que procede de una primer pareja. Eso más bien es lo que estamos sabiendo ahora. Eso más bien es lo que está descubriendo la ciencia. No va para nada contra la ciencia el creer que Adán y Eva existieron. Lo que dice el Papa Pío XII es que no podemos creer que fueron dos pueblos. Numeral 32 de la Humani Generis. Y ahí, cuando Adán y Eva pecan, Dios les dice, muchachos, no coman simplemente de esa fruta. No sabemos cuál fruta era. No dice que era una manzana, dice que era una fruta. Miguel Ángel, un genio, pintó en la Capilla Sixtina, cuando pintó el pecado, no pintó una manzana, pintó un higo. ¿Y saben por qué pintó un higo? Porque dice la Biblia que ellos cuando se encontraron desnudos se pusieron hojas de higuera. Entonces, Miguel Ángel debe haber sido un higo. Pero lo que haya sido, Dios simplemente les dijo, no hagan algo. No sabemos exactamente qué fue. No creo que haya sido no tengan sexo, porque ya Dios antes les había dicho, multiplicad, procread, y henchid la tierra, llenad la tierra. Entonces no es como dice la gente, ay, Dios prohibió el sexo. No, les había dicho, llenen la tierra. Y llenen la tierra pues no era pues precisamente como de perritos y animalitos. Llenen la tierra era de hijos. Pero Adán y Eva prefirieron obedecerse a sí mismo, obedecer a la serpiente antes de obedecer a Dios. He ahí la raíz del pecado. ¿Dios quería que Adán y Eva fueran como Él? Sí. ¿Dios quería hacerlos como Él? Sí. ¿Adán y Eva querían ser como Dios? Sí. Ambos coincidían en el fin. Dios quería y ellos querían. ¿Saben cuál fue el problema de Adán y Eva? Que ellos lo buscaron a su manera. ¿Saben cuál es el problema del pecado? No lo que buscas con el pecado. Cuando uno peca, uno busca la felicidad. Uno la busca. ¿Y Dios quiere tu felicidad? Claro. Entonces coincidimos en el fin. Coincidimos.
Cuando uno peca, perdón, uno busca la libertad. Dios quiere tu libertad, claro. Coincidimos en el fin, Dios y nosotros cuando pecamos. ¿Saben cuál es el problema? El medio que escogemos para buscar esa felicidad. El medio que escogemos para buscar esa libertad. El medio que escogemos para buscar ese amor. Ese es el mayor problema, muchachos. Adán y Eva fallaron en el medio porque prefirieron el medio que ellos escogieron al medio que les había dicho Dios. El medio de Dios era no coman de ese fruto. El medio de ellos fue comemos del fruto. Ambos querían lo mismo, pero ellos escogieron, llenos de soberbia y orgullo, lo que les dio la gana a ellos. En el fondo, todo pecado esconde una profunda soberbia. En el fondo, le estamos diciendo a Dios: tú no sabes cómo hacerme feliz, yo voy a buscar mi propia felicidad. Tú no sabes cómo hacerme libre, yo voy a buscar mi propia libertad. ¿Quién como Dios? Adán y Eva pecan, meten la pata soberanamente, al punto que rompen 4 relaciones. Primero, rompen la relación con Dios. ¿Se acuerdan que Adán y Eva hablaban con Dios como tú y yo hablamos ahora? Pues una vez pecan, ellos se escondieron. Y cuando Dios dijo: oiga, Adancito, ¿dónde está mi hijito? Aquí escondido, porque tuve miedo, sentí tus pasos. Y Dios dijo: ¿cómo que tienes miedo? ¿No éramos amigos? Lo primero que uno hace cuando peca es romper con Dios. Es romper con Dios. Cuando tú y yo hemos pecado, lo primero que hicimos fue alejarnos de Él. Dejamos de orar, dejamos de ir a misa, ya no podemos comulgar. Rompemos con Dios. Dejamos de creer en los mandamientos, dejamos de creer en la iglesia. Rompemos con Dios. Dejamos de sentirle cerca. Dejamos de sentir su presencia, dejamos de sentir su protección, rompemos con Dios. Y después la gente se me acerca y me dice: Wilson, ¿a mí por qué me pasa esto? ¿Yo por qué vivo tan desgraciada? Mire, yo no entiendo. Mijita, por Dios. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Cómo que dónde estaba Dios? Si tú cuando pecaste lo botaste. ¿Cómo que dónde estaba Dios? Si tú cogiste a Dios con el pecado y lo sacaste de tu casa, ahora el problema es de Dios. A mí me indigna cuando en Estados Unidos tumbaron las Torres Gemelas, dijeron: ¿dónde estaba Dios? ¿Cómo que dónde? En la basura que lo había dejado la Constitución estadounidense cuando lo sacó. A Colombia le pasan desgracias. ¿Dónde está Dios? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Por qué los constituyentes del 91 sacaron a Dios de la Constitución Política de Colombia? Si lo votamos, después no digamos: ¿dónde está Dios? El pecado lo primero que hace es votar a Dios, es sacarlo de nuestra vida. Y si tú sacas a Dios de tu vida, atente a las consecuencias. Atente a las consecuencias. Las consecuencias van a venir inexorablemente, sin lugar a dudas. Primera ruptura, ruptura con Dios. ¿Y saben qué es lo más doloroso? Que nosotros ofendemos a Dios con los dones que Él nos dio. Les voy a contar un caso histórico, cierto, ocurrió en España, en Madrid. Un señor tenía a su mejor amigo y su mejor amigo cayó en quiebra. Desgraciado, cayó en la quiebra. Y él cogió toda su pensión y se la regaló a su mejor amigo para que se pudiera levantar. ¿Saben qué hizo el mejor amigo? Cogió todo ese dinero y con ese dinero conquistó a la esposa del que le regaló el dinero. Y se la llevó. ¿Qué nombre merece esa persona? Canalla. Eso es un canalla. Eso fue cierto, histórico. Ahora, ¿saben quiénes son esos canallas? Nosotros también. Dios nos da unos dones y con los mismos dones que Él nos da, le crucificamos. Hay gente que no pecaría tanto, niñas que no pecarían tanto si no fueran tan bonitas. Tipos que no pecarían tanto si no fueran tan platudos, que no tuvieran tanto dinero. Personas que no pecarían tanto si no fueran tan inteligentes. Los dones que Dios nos dio para utilizarlos bien, terminamos desvirtuándolos, terminamos echándolos a la basura y terminamos ofendiendo a Dios con los mismos dones que Él nos da. Cuando pecamos, entonces somos unos canallas. Y digo somos porque yo también peco. Levante la mano el que ha pecado alguna vez. Desgraciadamente. Segunda ruptura. Adán y Eva rompieron con ellos mismos. ¿Saben qué? Adán y Eva andaban en cuero sin ningún problema, desnudos sin ningún problema, porque no tenían vergüenza el uno del otro, porque sabía que no se iban a utilizar el uno al otro. Cuando pecaron, hojas de parra. Cuando pecaron, higuera, cubriendo su desnudez. Empezaron a preocuparse por ellos mismos y empezaron a verse con malos ojos. Lo segundo que hace el pecado es hacer que te veas a ti mismo con malos ojos. Rompes contigo mismo. Ustedes saben que muchos de los cánceres, de las enfermedades, muchos tumores son producto del pecado, de la angustia que produce haber pecado, de lo mal que me siento después de haber pecado.
Aunque a veces yo diga, no, yo me siento muy bien. Aunque haya uno intentado callar su conciencia, la conciencia siempre estará diciéndote, eso está mal, no lo hagas. Wilson, pero yo me fui a confesar con el padre y el padre me dijo que no era pecado, que si yo lo hacía por amor no era pecado. ¡Mentiras! Tú sabías que era pecado, tu corazón te lo gritaba y por eso le volviste a preguntar a otro sacerdote, porque no quedaste tranquila, porque no quedaste tranquilo, porque tu conciencia te lo gritaba. Uno sabe en su alma, uno sabe en su corazón y eso que uno sabe es lo que debería hacer. Entonces termina uno con complejos, con dolores. Miren, hoy vamos a hacer un examen de conciencia después del almuerzo. Ustedes van a sentir que una tonelada, literalmente una tonelada se va a ir de sus hombros cuando se confiesen. Ustedes apenas se confiesen, vamos a tener que coger a las personas cuando salgan del confesionario porque van a volar. Vamos a tener que agarrar para que no se eleven. Se los aseguro, a levitar. ¡Ah! Venga, hágame el favor. Seguro, por la paz que van a experimentar, muchas enfermedades con la confesión se sanan, se los aseguro. Y lo digo porque llevamos 12 años dictando retiros espirituales y viendo milagros sorprendentes. Es liberadora, completamente. Claro, si tú te llenas de complejos por pecar, niñas que después de haber caído terriblemente ya no se quieren, descuidan su propia dignidad, confiésense y verá cómo se sanan. Tercera ruptura. Primera con Dios, segunda consigo mismo, tercera con el prójimo. Se rompe la relación con el prójimo. Muchachos, ¿cuántos hogares destruidos por el pecado? ¿Cuántas vidas destruidas por el pecado? ¿Cuántos jóvenes destruidos por el pecado? El pecado tiene consecuencias, chicos, consecuencias. Aún el pecado que uno dice, yo no le hago daño a nadie. A mí me sorprende cuando un pelado dice, yo caigo en la masturbación y yo no le hago daño a nadie. ¿Sabes qué, hijito? El violador empezó cayendo en la masturbación. ¿Tú crees que una persona amaneció de la noche a la mañana y dijo, ay, hoy voy a violar a alguien? No. Antes de ser violador, fue un adicto a la masturbación. Antes de ser violador, vio pornografía. Empezó a pervertirse su mente y tarde o temprano terminó afectando a otros. El pecado nunca va a quedar solo en mí. El pecado siempre va a afectar incluso a las personas que amo. Toda la basura que uno ve por internet, toda la basura de 200 millones de páginas de internet, 80 millones de páginas son pornográficas. 80 millones de páginas, más del 40% son basura pornográfica. Y todo eso termina afectando a toda la sociedad. Estos depravados que aumentan, vienen en aumento. Los depravados violadores vienen aumentando. ¿Sabían eso? Que hay un índice estadístico disparado, van creciendo en cantidad los violadores. ¿Por qué? Porque el pecado nunca se queda solo en ti, siempre termina afectando a las otras personas. Mis niñas, ustedes ahora, mis amigos, ustedes ahora, procuren vivir bien, porque el pecado siempre traerá consecuencias, siempre, inevitablemente, inevitablemente. ¿Qué me vas a decir tú cuando encuentres a la mujer de tu vida? Y cuando encuentres a la mujer de tu vida después de haber pasado por cualquier cantidad de mujeres, lleno de enfermedades, ¿qué le vas a decir a esa mujer? ¿Te gustaría perder a la mujer de tu vida por las enfermedades consecuencias del pecado? Muchachos, por Dios, este retiro es una sacudida, una patada de karate para reaccionar, para despertar. Ahora, chicos, en las drogas tienen posibilidad todavía de salir, pero el día de mañana será demasiado tarde. Yo no quisiera verte a ti tirado en el piso, un drogadicto. Como me tocó ver a un pobre chico de un retiro espiritual. Vino al retiro, iba muy bien, el último día arruinó todo, se fue, no llegó a la casa después del retiro espiritual, sino que se fue a consumir. A los 2 días iba caminando por una calle X y se me acercó una persona a decirme, oiga, ¿me puede dar una monedita? Lo volteó a ver y era él. Y me dijo, no, aléjate, aléjate. Y se tapaba, no era capaz de verme. Y se tapaba y lloraba y temblaba contra una esquina. Yo le decía, te quiero ayudar. ¡No! ¡Aléjate! Ese día entendí que es el infierno. Ese día lo entendí perfectamente. Claro, si uno ha vivido en pecado, se acercará a Dios. Y apenas le vea en su bondad, uno no va a poder resistir y se va a alejar. Y se va a alejar. Freddy se lo decía ahora, ¿no? Así será, así será. El pecado termina afectando mi relación con el prójimo. Que no tengan que llegar a eso, chicos. Finalmente, cuarto, el pecado termina afectando la relación con la creación.
con Dios, contigo mismo, con el prójimo, con la creación. ¿Ustedes creen que las consecuencias de estos tsunamis, la cantidad de basura que le hemos metido a nuestra tierra, ustedes creen que la tierra no va a cobrar factura? Claro que la va a cobrar. La erosión, la basura que estamos nosotros dando, estamos acabando el planeta, señores. Lo estamos acabando y el pecado también repercutirá globalmente en la creación. Y después de Dios, he ahí las 4 rupturas del pecado. He ahí la basura y la maldad del pecado. Por eso hay que salir de él. Porque no es posible ser feliz en pecado, no es posible. Pero aparte del pecado original, vienen nuestros pecados actuales de todos los días. De todos los días. Y nosotros estamos aquí en la mitad. Este eres tú. Muy bien. Acá hay una cosa en ti que se llama el querer o la voluntad. Si tú apuntas hacia allá, estás en la voluntad de Dios. Si tu voluntad humana, pintémosla de azul, apunta hacia allá, como Dios quiere, entonces vive la santidad y vive la felicidad. ¿Eres feliz? ¿Feliz? Claro que nos toca renunciar a cosas que parecen muy apetecibles, que gustan mucho, pero muchachos, es cambiar unas por otras. Yo prefiero renunciar a 5 minutos de placer a cambio de una vida de felicidad. Prefiero. La vida de pecado es así: placer, depresión; droga, depresión; sexo, depresión. Esa es la vida de pecado. ¿Saben cómo es la vida de santidad? Es más tranquila, pero va subiendo. Felicidad, alegría, paz, gozo, constante, tranquila, poder dormir bien. No tener que estar inyectándose basura para poder dormir. No tener que estar en una farra y en otra para poder ser feliz, entre comillas, un instante. No, es una vida de tranquilidad, de paz. Ustedes saldrán de este retiro así, con tranquilidad y con paz. Dependerá de ustedes si cambian a este esquema o si permanecen en este. ¿Quién como Dios? Si yo empiezo a no hacer la voluntad de Dios, a no hacerla, termino cayendo en pecado venial. ¿Y qué es el pecado venial? El pecado venial es un pecado más suave. Es un pecado, ofende a Dios, pero no es tan grave porque no mata tu alma. No mata tu alma. No te estás oponiendo a Dios. Pero en cambio, si sigues pecando, caes en el pecado mortal. ¿Y qué es el pecado mortal? Es el pecado grave que mata el alma. Se llama mortal porque mata el alma. ¿Qué es más grave, robarse 100 pesos o abortar? ¿Se dan cuenta que hay pecados más graves que otros? Abortar es un pecado mortal. Robarse 100 pesos es un pecado, pero es un pecado venial. Digo, pecado igual. Hay que pagar por él, pero es menos grave. En cambio, abortar es terriblemente grave.